vosotros adoráis lo que no sabéis. En el artículo doctrinal que tenemos en nuestro vocero, hago referencia a una situación que últimamente ha estado muy latente dentro del pueblo cristiano y el tema pues es precisamente en torno que gira el tipo de instrumentos que se deben de usar en los momentos de alabanza o adoración en las iglesias. Unos están a favor, otros en contra, y hago ahí la referencia que es triste que a veces este tipo de situaciones, como hace un momento dentro del estudio de la escuela dominical se hablaba, ¿no? A veces pensamos que son controversias dentro de la vida de la iglesia más de aspecto generacional, como que ya la generación o cierta generación que nos tocó vivir, pues ya vamos de salida. Ahora hay que darles el paso a esta nueva generación con, podríamos decir, con todas esas ideas nuevas. Pero hago también ahí el detalle, la observación que detrás de este supuesto controversia generacional, descuidamos una gran verdad, ¿sí? Se desatiende lo que hay detrás de fondo en torno de la adoración. Y vemos entonces, a la luz de este encuentro de nuestro Señor Jesucristo, pues de todos conocidos, la mujer samaritana, el Señor hace resaltar esta realidad. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿A quién se estaba refiriendo? A los samaritanos, ¿verdad? Sabemos dentro de la historia bíblica pues la división del reino, el reino del sur, el reino del norte. Los samaritanos pues estaban habitando el reino del sur. Podríamos referir o considerar que en su pureza étnica pues predominaba el reino del sur, eran más judíos, conservadores, y ya pensar en el reino del norte pues era toda una mezcla mestiza ahí de diferentes tipos de gente mezclada con el pueblo de Israel. Pero pues no tenían el descuido o no eran ignorantes en torno de que pues sus vidas tenían o existía un lugar donde precisamente asignado por ellos mismos, ¿verdad? No instituido por la parte de nuestro Dios, sino por ellos mismos, que había un lugar en el cual se tenía que adorar a Dios. Y en este diálogo, si esta persona hace referencia, porque le pregunta al Señor, le dice, bueno, tú dices, los judíos dicen que hay que adorar allá, nosotros decimos que hay que adorar acá. Va a llegar un momento en que alguien tiene que venir y precisamente podríamos decir como quitarnos la venda, quién está en un error. Y vemos entonces que esta persona, a mí me llamó la atención, pues no era una persona ignorante. Porque vemos dentro del diálogo donde estaba ella, le dice, pues tú dices que me vas a dar agua viva, donde ya no voy a tener más sed. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro Padre que nos legó este pozo? ¿A quién se estaba refiriendo? A Jacob, ¿sí? A Jacob. A mí me llamó la atención, dije, bueno, sabemos quién fue Jacob, ¿no? ¿Qué tipo de vida llevó? ¿Cuál fue lo distintivo de este personaje o de este patriarca? Sí sabemos, ¿no? Sí. Era una persona muy honesta, muy honrada, muy temerosa de Dios. ¿Qué fue lo que lo distinguió? O podríamos decir, ¿qué distinguió a Jacob? Una persona mentirosa, ¿verdad? Una persona mentirosa. Pero no era ajena, esta persona lo hace referente como alguien digno, ¿verdad? Donde les daban a ellos una posesión relevante, como parte del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces no era una persona ignorante. Pero dentro de la declaración que el Señor Jesús refiere y hace resaltar, vemos cuando vivimos dentro del error,
¿cuáles son las consecuencias o los resultados de una supuesta adoración? Y yo estaba pensando, nuestro corazón no está exento como de este tipo de influencias que se hacía referencia del Corán, a pesar a veces de nuestros celos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene esa tendencia natural de buscar siempre la comodidad, lo fácil, lo accesible. Entonces, ¿cuáles son los resultados dentro de esta ignorancia en torno de la adoración que hace el Señor Jesús? Resaltarle, y lo vamos a ver a la luz de tipo de persona. Le dice el Señor, versículo 18: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué tipo de vida llevaba esta persona? Estaba pensando, pues es fuerte, pero hasta busqué el significado. Dije, pues, una vida disoluta, pero que es disoluto. Y lo busqué y habla de una vida de no cierta, pues no desierta, sino ajena de calidad moral. Esa era la vida de esta persona, que aparentemente conocedora de lo que eran sus raíces, lo que le distinguía y le daba cierta categoría o honor, y podríamos decir hasta lo presume. Pero vean su vida, no lo sustenta. Una vida disoluta, desordenada, es increíble. 5 maridos, vive ahora con otro que no es ni su marido. Pero podemos decir, pero qué persona tan celosa en su adoración, aparentemente. Vean, cuando se vive dentro de la ignorancia y del error, sujeta a una adoración errónea. Versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Dentro del ofrecimiento que el Señor extiende o deja en claro para el adorador con conocimiento, el Señor le está diciendo, va a haber una esperanza, o hay una esperanza, la cual en medio del engaño, de la ignorancia, no existe. Ni en su más remota idea hay una esperanza, sino todo gira en torno ¿de qué? De cosas materiales, latentes, presentes. Y esto lo vemos incluso dentro, no solamente distintivo en esta mujer. Vemos ese conocimiento erróneo donde hace referencia cuando el Señor Jesús le dice, manda llamar a tu marido, y ella le dice, no tengo. El Señor Jesús le dice, ¿verdad has dicho? 5 has tenido, el que tienes ahorita no es tuyo. Y cuando el Señor le dice esa situación en torno de su vida, ¿cuál es la respuesta de la mujer? Debes ser profeta. Debes de ser un profeta. ¿Saben por qué hace referencia a este profeta? Sabemos que era una promesa antes del llamamiento de Moisés ante la presencia de Dios. Dios le dice al pueblo que va a mandar un profeta muy parecido igual a Moisés, ¿sí? Y sabemos a quién se refiere. Pero el pueblo de Samaria toma a esa figura profética dentro del contexto porque esperaba una era de un tiempo del favor divino, pero en torno de cosas materiales. Y ante la revelación de su vida disoluta, ella desvía su atención y ella espera precisamente que esté próximo a la manifestación de este favor divino que ellos anhelaban y esperaban. Esa era su esperanza. Podríamos decir, lo que sustentaba su espíritu de adoración, esta era la esperanza. El favor divino, pero en torno de cosas materiales. Otro detalle en torno de su vida. La palabra de Dios describe y desarrolla el momento en que se dio la hora del encuentro del Señor Jesús con esta mujer.
nos dice que fue que a la hora sexta. Dentro de nuestro horario, la hora sexta, ¿saben qué hora es? Las 12 del mediodía. Y dicen que en ese tiempo pues era un tiempo donde el calor estaba fuerte. Imagínense ir por agua a esa hora. Y uno dice, ¿por qué iba a esa hora? ¿Por qué fue a esa hora? Y no iba antes. Porque normalmente dentro de uso y costumbre de aquel tiempo pues era antes de que precisamente el sol estuviera en su máximo esplendor. Ah, no, pero ella va a esa hora. Porque precisamente ella era consciente del tipo de vida que llevaba para no dar ocasión a la murmuración con las otras mujeres del pueblo. Es por eso que ella va a esa hora. Vean lo que encierra la ignorancia en torno de la adoración. ¿Qué tipo de vida se va a reflejar? Se va a vivir. Y eso es lo que deja a la luz la palabra de Dios. Y como yo les decía, no estamos exentos de ello. ¿Sí? No estamos exentos de ello. Dijo el Señor, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Hacia dónde nos quiere llevar el Señor Jesús? ¿O hacia dónde nos quiere llevar la palabra a la luz de este tipo de encuentros que vemos dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Que precisamente el conocimiento, podríamos reconocer, dice el Señor, nosotros adoramos lo que sabemos. El conocimiento es un proceso. Aún el conocimiento de nuestro Señor, no podríamos decir que el conocimiento del Señor de la noche a la mañana vamos a absorber en totalidad el entendimiento de su voluntad. No, es un proceso. Sí, es un proceso. Pero donde un proceso debe de tener la claridad de esta verdad. Dice el versículo 10. Respondiendo Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué le dice el Señor? Si conocieres el don de Dios. Para llegar al conocimiento del don de Dios necesitamos que Dios mismo venga a revelarlo. Y el Señor Jesús está hablando de un don donde destaca la generosidad de Dios. Una generosidad de Dios donde está su voluntad libre, revestida de su gracia. Y vemos esta situación donde precisamente como don de Dios, dentro de este encuentro del Señor con esta mujer, no hay obstáculos, o no va a encontrar obstáculo la gracia de Dios para efectuar el propósito por el cual el Señor vino a este mundo. ¿Qué detalles tan solo vemos? Cuando el Señor le pregunta, cuando el Señor le hace la petición y le dice, dame de beber, ¿cuál fue la respuesta de la mujer? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí si bien sabes que entre judíos y samaritanos no hay una sana relación? Y vemos que para el Señor o para el don de la generosidad de parte de Dios contrarresta la tradición hostil entre judíos y samaritanos. No es un obstáculo ni un impedimento para el don de la gracia de Dios que es en Cristo. ¿Qué más? Vemos a la luz de esta circunstancia. Bien sabemos que en tiempos del Señor Jesucristo, ¿cuál era la actitud de la gente hacia la mujer? De desprecio. De desprecio. Dentro de esa actitud de desprecio, de exclusión y de falta de valor. Como mujer tan solo, ¿eh? Ahora imagínense en el tipo de vida que llevaba esta persona. Yo creo que podríamos decir, reafirmaba y justificaba aparentemente la actitud de los varones hacia este tipo de persona. ¿O no? No digan la justificaba. Pero vemos precisamente que para el don de la generosidad de parte de Dios no son obstáculos. Ni una relación de hostilidad, ni una actitud de rechazo, de marginación y de condenación.
Vemos entonces que la gracia de Dios no es excluyente, todo lo contrario, es incluyente. Pero vemos la relevancia, la importancia. Descansa en un conocimiento revelado de parte de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. En ese mismo versículo dice el Señor: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué le está diciendo el Señor? En ese encuentro que podríamos decir aparentemente progresivo de revelación, de un proceso del Señor Jesús para restaurarla, el Señor Jesús le asegura que tiene algo muy valioso que darle. ¿Cuál es ese don tan valioso que Él quiere ofrecerle? Dice en el versículo 22 que leímos: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. A la salvación que el Señor Jesús está haciendo referencia es de una manera tan enfática que hace resaltar que es algo que solamente el medio para alcanzarla y obtenerla es Él. No existe otro medio. Y eso es lo que el pueblo o el reino del norte pensaba y creía, que para alcanzar la salvación o el supuesto favor de Dios había otros medios. Y el Señor Jesús le hace resaltar de una manera tan enfática: no hay otros medios. El que está señalado y indicado por Dios recae en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que entonces ese don que el Señor Jesús estaba extendiendo y ofreciendo, que tenía algo tan valioso y tan necesario para esa persona en la situación tan trágica y lamentable que vivía, no la estaba excluyendo. No la estaba excluyendo. Y es ahora donde vemos una situación realmente relevante en torno de este encuentro, de este proceso de conocimiento o de revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17 y 18. Se respondiendo, la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Yo no había visto en este contexto este momento o estas palabras del Señor Jesús con esta persona. Lo quiero entender a la luz de la parábola del Señor Jesús que presenta con el buen samaritano. El buen samaritano, después sabemos la parábola, pero a mí me llama la atención. El hijo supuestamente recapacita, reacciona, reconoce de lo que había hecho de su vida y anhela regresar con el padre. Y cuando se da este momento de encuentro, a mí me sorprende que el papá en ningún momento lo reprende, ni le hace un llamado de atención, decirle: oye, ¿ya entendiste? ¿Ya recapacitaste de lo que hiciste? Sino todo lo contrario, dice que abre sus brazos, lo acoge, lo lleva, lo integra nuevamente a la vida de la familia. No hay en ningún momento ninguna reprensión. Y vemos aquí algo muy parecido. El Señor Jesús pues no le hace ver, le hace ver la realidad y la situación que vivió y que estaba viviendo, pero no en un sentido de reproche ni de condenación. Aunque el pasaje que vieron precisamente de San Juan capítulo 8, que es una porción de un pasaje dentro de los manuscritos más antiguos que no está, pero es el pasaje donde el Señor Jesús se refiere a
a la adúltera, ¿verdad? Y le dice, no peques más. Dice, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, pero no peques más. Vemos que precisamente este es el sentir del Señor Jesús. La reprendió, la condenó, la marginó, sino la acoge. Y cuando precisamente la gracia de Dios es ahí este proceso de confrontación y lleva al arrepentimiento, y es lo que el Señor Jesús hace resaltar. Le dice, bien has dicho, has hablado la verdad, porque con la persona que vives no es tu marido. ¿Qué habrá sentido ella ante la presencia del Señor Jesús? Que su vida estaba al descubierto, de principio hasta el momento que estaba viviendo. Y que no hay este señalamiento de parte del Señor. No sé, espero no equivocarme. Yo siempre he pensado que tanto en la parábola del buen samaritano y ahora en esto, no hay este tipo de actitudes, porque precisamente la justicia y la ira de Dios estaba recayendo ¿en quién? En el Señor. Si había alguna reprensión, alguna censura, el Señor la cargó. Por ti y por mí. Y es donde viene la restauración. Aunque aquí no encontramos las palabras, aunque hay no hay cierto temor, sino debemos ser precavidos, ¿verdad? Pero yo creo que sí lo podemos referir, como decía Israel en el estudio, porque no daña, no afecta la esencia del mensaje de la Biblia, esa declaración del Señor. ¿Dónde están los que te condenaban? Vete, ni yo te condeno, pero no peques más. Entonces vemos, esa es la esencia donde la gracia de Dios, o donde la revelación del conocimiento de la gracia de Dios en Cristo nos va a dirigir a un encuentro de un arrepentimiento donde vemos la sinceridad, la verdad, pero donde no hay en ningún momento ninguna retención, ningún señalamiento, porque todo eso recae en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más vemos? Le dice el Señor: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A pesar de lo que voy a decir, siempre a mí me ha generado no un conflicto, sino una falta de entendimiento de estas palabras del Señor. ¿Qué quiere decir el Señor? Pero con estas palabras el Señor Jesús nos quiere guiar y llevar a una adoración que es posible. Y donde una adoración es aceptada y aprobada por parte de Dios. ¿Por qué? Porque la esencia de nuestra adoración es dirigida y conducida por el Espíritu de Dios. Y es por eso que dice el Señor: ahora no hay un lugar, vendrá el tiempo, y es la hora, es el momento, donde los verdaderos adoradores adorarán a nuestro Dios en espíritu y verdad. Donde nos lleva a una adoración que debemos de agradecer, que por su obra consumada en la cruz, ahora es posible, y gracias a ese sacrificio es aceptable. Y en eso recae el conocimiento, pero un conocimiento revelado de parte de Dios, en Cristo Jesús. A mí me preocupa, me inquieta, y estoy en la misma situación. Creo que
En la revista mensual que publican, en mi artículo hago ver que una de las cosas que dentro de las iglesias aqueja es la falta de poco interés de los hermanos a la asistencia a la escuela dominical y a la poca atención a la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, en la adoración que el Señor Jesús nos muestra que es posible y es aprobada y aceptada por parte de Dios, acontece algo. ¿Qué acontece? Esta verdad con que cierra precisamente esta porción que nos tocó hoy leer, cuando el Señor Jesús le dice, yo soy. ¿Qué le dijo? El que contigo, ¿qué? Habla. En la adoración eso es lo que acontece. Él está presente y Él quiere hablar. Y hoy, en nuestros días, la misma palabra de Dios nos dice cuál es el medio por el cual Dios habla. Es por medio de su palabra. En el estudio que estamos llevando ahorita en Guanajuato, quisimos resaltar que Dios, para conocer a Dios, pues Dios se ha revelado por medio y a través de su palabra. Entonces, a los 8 días yo les pregunté, ¿qué aprendieron de Dios? Porque si leyeron durante la semana, algo tuvieron que aprender de Dios. Porque Dios se revela en su palabra. ¿Qué aprendieron de Dios? Ahora, si en los momentos de adoración, no solamente como el de ahorita, sino en esos momentos que tenemos que cultivar en comunión con nuestro Dios, ¿le han dado oportunidad que el Señor hable? Dijo el Señor Jesús, yo soy el que contigo habla. ¿Le han dado oportunidad? Al Señor que hable. Hice esta otra observación. Con esto quiero terminar. Que nos haga un poquito de reflexionar y pensar. Dice Santiago, ¿los demonios qué? Los demonios también creen y tiemblan. Yo les decía, no sé, se me equivoco, pero es increíble. Yo creo que ellos tienen más conocimiento de Dios que nosotros, porque ni siquiera nosotros temblamos ante el conocimiento de Dios. Porque a veces queremos y pretendemos que los momentos de intimidad y de comunión con Dios o de adoración con nuestro Dios es para obtener un beneficio de Él, y no es para darle oportunidad de que Él hable con nosotros y nos lleve a un arrepentimiento. Que el Señor nos guarde en esta fe. Vivimos en una adoración o en una relación restaurada que Dios lo ha hecho posible en Cristo. No solamente posible, sino aceptada. Sí, aceptada y aprobada. Y que Dios nos dé esa oportunidad. Mira los popó. Sí, nos dé oportunidad verdaderamente de disfrutarla con gratitud al Señor. Nos confronta la misma palabra para reflexionar y agradecerle por lo que el Señor ha hecho en Cristo, no para decir, híjole, estoy mal. Sí estamos mal, pero agradecemos que el Señor en Cristo nuestros errores, nuestras faltas las ha perdonado, y retomemos con gran gozo y gratitud nuestros momentos de adoración y de intimidad con el Señor. ¿No lo hemos hecho? Bueno, que ahora Él nos dé esta oportunidad y reconocer y decirle al Señor gracias porque en Cristo Jesús nos sigues hablando. Vamos a orar. Señor, agradecemos
porque por medio y a través de tu palabra nos confronta, Señor, con esta triste realidad. Vidas, Señor, que supuestamente vivimos en un espíritu de adoración. Señor, si hemos vivido en un engaño, en una mentira, con vidas disolutas, te rogamos que verdaderamente estos momentos de encuentro que nos das delante de ti y en comunión con tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, verdaderamente, Señor, se confirme esta verdad. Siempre, Señor, tú has hablado y has estado presente en estos momentos. Y nos diriges, Señor, a que nuestra fe descanse en la verdad de tu Evangelio. Disfrute, Señor, la aceptación y probación de estos momentos de alabanza y adoración que nos permite, Señor, buscarte y de tener delante de ti. Que vengan a ser, Señor, de gran gratitud y de gran gozo. Que en medio, Señor, de las circunstancias y situaciones que a veces pretenden, Señor, alejarnos y orillarnos y vivir bajo el engaño, te rogamos que nos guardes en una fe clara y en una fe verdadera. Donde el centro, Señor, esté la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, día a día, Señor, por medio y a través de tu palabra, tocando nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.